En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo 5, el sacramento de la unción de los enfermos. Entramos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 3 números, del 1517 al 1519, al estudio del tema que tiene como título La celebración del sacramento de la unción de los enfermos. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1517 y 1518. Número 1517 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso a la vida eterna. Qué número más hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, para comenzar con pie derecho esta semana. Hay un documento muy importante que se llama la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Este documento, esta Constitución Apostólica, que fue promulgada el 4 de diciembre de 1963, es muy importante para todo lo que hemos estado hablando sobre la liturgia. Es los nuevos parámetros de la liturgia dentro de la Iglesia Católica. Fijémonos, queridos amigos, cómo inicia este número y hace una referencia a esta Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. Inicia el número del Catecismo diciendo: como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en familia, en el hospital, en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Esto quiere decir que, aunque se celebre el sacramento de la unción de los enfermos para un solo enfermo, en una casa en particular o en la habitación de un hospital, el sacramento de la unción de los enfermos sigue siendo una celebración litúrgica y comunitaria. Y el Catecismo nos remite al número 27 de esa Constitución Apostólica de la Liturgia, Sacrosanctum Concilium, y dice lo siguiente: siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, y para la administración de los sacramentos.
Qué número tan interesante de la Sacrosanctum Concilium este 27. Es una indicación muy concreta para corregir una mentalidad que existe en muchos lugares y aquí entre nosotros. Tenemos esa tendencia individualista demasiado marcada en algunos católicos, por la que la gente habla de mi misa, es mi misa, mi boda, mi funeral, mi ordenación sacerdotal, y eso es un error. No hay liturgias privadas. Los sacramentos comunitarios serán, quizás para hacer una diferencia, algunas veces el párroco convoca, invita públicamente a todos los fieles, como las misas que tenemos en los horarios del domingo, digámoslo así. Y entonces entendemos que solamente esas celebraciones, las oficiales, que están en los días sábados, que están en los días domingos, son las celebraciones comunitarias y que todas las demás son celebraciones privadas. Y eso es un error. Eso no es así. Es una mentalidad que hay que purificarla mucho. Por ejemplo, a veces pensamos que el funeral que encargamos por el fallecimiento de un familiar, de un ser querido, es una misa privada. Y eso es un error. Toda liturgia es una liturgia de toda la iglesia. Un funeral es la despedida de toda la comunidad parroquial a uno de sus miembros que ha partido de esta tierra. Luego, nunca un funeral será una misa privada. Una boda. Una boda es la celebración de dos fieles dentro de todo el pueblo de Dios que expresan públicamente su compromiso de amor. Y por eso la boda es pública y comunitaria, no es privada. Y así podríamos seguir con cada uno de los sacramentos. Incluso cuando celebramos así la liturgia, nos unimos a la iglesia triunfante que también está participando en esa liturgia. Si trasladamos esto a la unción de los enfermos, debemos entender que aunque se celebre en la habitación de un hospital o en la cama del enfermo en su domicilio privado, habrá que hacerlo de tal manera que ese aspecto comunitario del sacramento se signifique ahí. Y aunque en esa celebración solo estén el sacerdote y el enfermo, sabemos por la fe que ahí está presente toda la iglesia con ellos. Que ese enfermito no está solo, está el cielo entero ahí. Lo ideal es que la celebración del sacramento se visibilice con la presencia de la familia, claro, o con la participación de algunas personas allegadas al enfermo, claro, los cuales se han encargado de invitar al sacerdote, de organizar la visita, para que se pueda dar ese sacramento. Más aún, los enfermos, ojalá que puedan caer en la cuenta de la fuerza tan grande que puede tener la celebración del sacramento de la unción de los enfermos para todos los que están ahí alrededor de su cama. Los enfermos se convierten en unos increíbles evangelizadores de sus familiares en esos momentos de dificultad en su salud o en el último momento de su vida sobre la tierra. Yo he sido testigo de muchos casos en que cuando una persona está falleciendo,
o está en el hospital y ha pedido a alguno de sus seres queridos que llegue el sacerdote para dar la unción de los enfermos y se ha podido hacer, donde la gran cantidad de sus hijos dicen que son gnósticos, ateos, que ellos no creen, que eso es cosa de curas, todo este tipo de barbaridades que dicen, pero que cuando está ahí la persona a punto de morir parece que todos se vuelven muy sensibles, es enfermo, ahí enfrente de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, hermanas, en la administración de ese sacramento se vuelve un evangelizador tremendo de todos ellos. Porque eso que están haciendo ahí, esa fe de ese enfermo, ese rito que ese sacerdote está teniendo ahí lugar con toda la iglesia celeste, con todo el cuerpo de Cristo, tiene una fuerza de evangelización impresionante ante todos los que están ahí. Están dando una catequesis impresionante de lo que es el amor de Dios impartido en ese momento para el enfermo. ¿Por qué? Porque esos hijos, hermanos, nietos, ven a su madre, a su abuela o a su padre recibir este sacramento con un agradecimiento infinito a Dios, el cual muchos de ellos nunca han tenido. Porque ven cómo ese enfermo con esa gran fe está entregando su vida en las manos de Dios. Y eso es una evangelización que el enfermo tiene tremenda. Por eso es interesante no negarle al enfermo el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando está enfermo o cuando está a punto de morir, no negarle la oportunidad de tener el viático para salir de esta vida a la vida eterna. Cabe también la posibilidad de que por muchas palabras de fe que esa madre haya tenido con sus hijos toda su vida, y que todas esas palabras y enseñanzas parece que a muchos de ellos les han resbalado, no les han importado. En el momento de la unción de los enfermos es un momento de gracia especial, porque es algo que ellos están viendo, que están palpando, que está aconteciendo sobre su madre o sobre su padre. Es la hora de entregar la vida a Dios. Y ese trance es un momento de gracia donde Dios puede dar un toque tremendo de conversión a muchos de los que están ahí presentes celebrando con ese enfermo el sacramento de la unción. Fíjense, queridos amigos, de manera similar es la actitud que mostró Jesús a la hora de morir. Esa confianza en Dios, eso de morir perdonando, eso de darle la vida eterna al buen ladrón que estaba a su lado, esa serenidad, esa paz de Jesús, arrancaron la conversión del buen ladrón. Arrancaron las palabras del centurión romano cuando aquello se convirtió en un momento de glorificación de Dios, cuando este centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso es una conversión impresionante. Y sucedió en el momento de la muerte, en el momento del trance de dejar esta tierra. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¡Qué catequesis tremenda en la muerte! ¿Qué catequistas se convierten los enfermos? Con esto, queridos amigos, subrayamos una vez más que el momento de la enfermedad es un momento clave para glorificar a Dios, para dar testimonio ante todos los que nos rodean, dando la mayor predicación de nuestra vida, haciendo presente la fe en el sufrimiento, en el dolor, en la resignación y en la esperanza de la vida eterna. Todos los elementos están ahí en el enfermo, el gran catequista. Está muy bien
enseñar a los hijos que tienen que ir a misa. Está muy bien enseñar a los hijos seguir el camino de los sacramentos. Pero cuando se trata ya no de enseñar en un salón o ahí en la casa, sino con la propia vida, este sacramento de la unción de los enfermos es un momento clave para sellar la vida de muchos. Y por eso es que es importante celebrarlo de una manera comunitaria. Ese momento donde Cristo se va a hacer presente, ahí en el enfermo, donde estamos orando por su cuerpo, por la sanación de su cuerpo, donde estamos orando para que pase de esta vida a la vida eterna. Cristo se hace presente para sellar ese momento. Dicho esto, continúa el número 1517 y nos regala otra expresión más hermosa. Dice, es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. ¡Qué cosa más bella! El que se administre la unción de los enfermos dentro de la Santa Misa se hace siempre que se celebra en la iglesia en torno a los enfermos. También se podría hacer en alguna casa, pero esto depende de muchas normativas que tienen algunas diócesis en particular. En algunas les es permitido celebrar Eucaristías en las casas, en otras, como la nuestra, no. Eso ya son regulaciones de cada una de las diócesis. Pero fijémonos algo muy importante aquí, queridos amigos. El ritual de la unción de los enfermos tiene esta serie de prenotandas que hemos hablado en todos los sacramentos, como esa especie de indicaciones, normas, orientaciones para celebrar bien un sacramento. En este de la unción de los enfermos, una de las prenotandas dice, la actitud de conversión, el deseo del perdón de Dios y su celebración son una condición esencial de toda la vida cristiana. Hay que reconocer que un momento crítico en la vida humana, como es la enfermedad, puede ser ocasión propicia para oír la llamada de Dios a la conversión. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué podemos rescatar de esto? ¿Qué podemos aquí sacar a la luz? Y lo primero que podemos sacar a la luz es que todos los sacramentos deben ser recibidos en gracia de Dios. Que todos los sacramentos deben ser recibidos con una correcta disposición y sentido de indignidad para recibir al Señor. Y por esta razón es por la que el sacramento de la confesión tiene pleno sentido que sea celebrado antes de recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Por eso es que hay que poner mucho cuidado cuando hay unción de los enfermos, de que no todo el mundo se tiene que parar o se puede parar para recibir la unción de los enfermos, porque si estás en pecado mortal, ¿para qué estás ahí? Tienes que ir a confesarte, querido y querida amiga. Antes de recibir la unción de los enfermos, es importante que la persona, si está en uso de razón, si la persona está consciente, vaya y reciba primero la confesión y después la unción de los enfermos. Y aquí dice algo muy interesante, que es conveniente, puesto que en el caso de la unción de los enfermos puede ser que la persona ya no tenga la capacidad para expresar sus pecados. Cuando una persona ya está sin poder hablar o incluso ya está dormida, no se puede confesar como lo hacemos los que estamos
conscientes, los que podemos hablar, los que podemos hacer un acto de reflexión. Cuando la persona ya no puede hacer eso, al recibir la unción de los enfermos, se le da ya la gracia para el perdón de sus pecados, en la medida que esa persona tuviera la disposición de arrepentimiento. ¿Qué cosa más bella tiene este sacramento de la unción de los enfermos? Se puede administrar el sacramento cuando el sacerdote tiene indicios de que esa persona era católica o de que había pedido que al final de su vida pudiera llegar un sacerdote a administrarle el sacramento, o que los familiares disciernen que ese enfermo quería que esto sucediera. Los que están a su alrededor son los que van a dar la luz verde para que se pueda administrar este sacramento, para que den testimonio de que la persona lo quería, de que estaba arrepentida. Y entonces el sacramento de la unción de los enfermos, ante la persona que ya no puede confesarse, le otorga el perdón de sus pecados. Solo en este caso, que la persona enferma ya no pueda expresar sus pecados al confesor, es en una segunda instancia el sacramento de la unción de los enfermos perdona los pecados mortales. Qué cosa más hermosa esta. Pero no si me pongo en la línea pudiéndome confesar, la unción de los enfermos perdona mis pecados. No. Eso es solo para el enfermo que ya no puede hablar, que ya no puede expresarse, que incluso está ya dormido, y por el testimonio de sus seres queridos, de sus allegados o de sus cuidadores, manifiestan que era su intención esta. El sacramento le otorga el perdón de sus pecados mortales. ¡Qué belleza! Pero el ideal es que si es posible que se celebre el sacramento de la confesión, sea antes del sacramento de la unción de los enfermos. Es decir, que sean dos celebraciones aparte. Es muy interesante. Cuando llega el sacerdote al hospital o a la casa, cuando va a confesar a la persona, le pide a todo el mundo que salga, ok, déjenme un momento solo con el enfermo. Tiene su confesión y después cuando va a ungirlo, invita a todos nuevamente a entrar para que sea una celebración comunitaria. Tiene su confesión y después les invita a los hijos, a los familiares, para poderlo entonces ungir. Por esto, queridos amigos, la misión del cuidador de los enfermos es tan importante. No negarle la venida del sacerdote al enfermo mientras esté consciente, mientras se pueda confesar, mientras esté lúcido para hacer una buena confesión en su vida. Quitarnos de la cabeza toda esa cantidad de tabús que tenemos de que el enfermo se va a poner nervioso si llega el sacerdote a la casa para ofrecerle la confesión, para ofrecerle la unción de los enfermos. Los que cuidan enfermos, no dejen para última hora, cuando ya sea demasiado tarde, cuando ya no se pueda la persona confesar, cuando ya la persona no pueda tener este diálogo con el Señor, cuando ya la persona no se dé cuenta de que le están dando su viático para la vida eterna. No hay que esperar hasta allá. El enfermo merece saberlo. Merece saber su enfermedad, merece saber su tratamiento, merece saber esta oportunidad de ponerse en gracia con Dios. Y eso depende de quien los cuida. Este número da un paso más y nos dice:
La celebración del sacramento de la unción irá seguida del sacramento de la Eucaristía. Fíjense bien, confesión, unción, Eucaristía. Esa alma se va a ir para el cielo, pero es derechito. No olvidarlo. Confesión, unción de los enfermos, Eucaristía. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1518, que lo dividiremos entre hoy y la catequesis de mañana. Dice: palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. Qué número tan precioso. La Iglesia siempre quiere celebrar juntos la proclamación de la palabra y los ritos sacramentales en cada caso. Solo en el caso de máxima urgencia, la Iglesia permite celebrar un bautismo o una unción de los enfermos, saltándose la liturgia de la palabra porque la emergencia así lo amerita. Pero lo que no puede ser, queridos amigos, es que por esos casos de urgencia nos olvidemos que lo ordinario es que cada uno de ellos tenga la liturgia de la palabra. Que esa liturgia de la palabra esté integrada en el sacramento de la penitencia y en todos los sacramentos. Cuando se celebra el sacramento de la confesión, lo dijimos en las catequesis cuando hablábamos de este sacramento, aunque sea con un solo penitente, también se pide un pedacito de una manera sencilla y escueta, que exista esa proclamación de la palabra. La palabra es importante porque Jesús ilumina el sentido de los sacramentos por medio de ella. Y la Iglesia selecciona los mejores textos de la Sagrada Escritura para que a partir de ellos comprendamos mejor el sacramento que vamos a celebrar. No se trata de abrir la Sagrada Escritura y leer cualquier cosa, no. La Iglesia en 2000 años ha hecho un trabajo extraordinario para extraer el mejor texto de la Sagrada Escritura para cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, nosotros podríamos mirar en el sacramento de la unción de los enfermos cuando se va a administrar el viático, cuando ya se va a encomendar al enfermo para la vida eterna. La Iglesia propone la lectura del primer libro de los Reyes, donde se nos recuerda que Elías, desfallecido, a punto ya de morir en el camino, fue confortado por el Señor. Y leemos esta lectura sabiendo que el viático que es enfermo va a recibir es el alimento para el camino. En la angustia de la muerte, Elías experimenta el viático del agua y del pan que Dios le depara y le permite seguir un duro camino de 40 días hasta llegar al monte de Dios, el Horeb, donde Él se le revelará. Así como le pasó a Elías, la Iglesia ha tomado esa lectura porque entiende que puede ayudar a la persona que va a recibir el viático a el camino que tiene que emprender en el paso por el desierto, que es muy duro, hasta que llegue a la meta que Dios le va a descubrir. Primera de Reyes 19:1-8. En aquellos días Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías
cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él caminó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo un árbol de retama y deseó la muerte diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se echó debajo del árbol de retama y se quedó dormido. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez diciendo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Fijémonos cómo la iglesia toma este texto y evocando a Elías le dice al enfermo: come la Eucaristía. Igual ese enfermo postrado en la cama se siente sin fuerzas para sobrellevar la enfermedad y hacer ese paso que le espera por el desierto. Ese paso que supone comprobar la precariedad de uno cuando está en estado de enfermedad. Comprobar esa cosa que nos sentimos poquita cuando somos azotados por la debilidad y por la enfermedad. A tomar conciencia de la contingencia de la vida, de que todo pasa, de que todo se acaba. A tomar conciencia de que nuestras seguridades son unas falsedades. Y todo esto cobra mayor importancia cuando no estamos sanos. Y entonces la iglesia, en esta liturgia de la palabra que usa en este sacramento, recuerda ese episodio de Elías y le dice al enfermo que el Señor quiere que pase ese desierto, que no se quede ahí tumbado deseando la muerte, sino que quiere que coma y beba y que con la fuerza de ese alimento pase ese desierto. La recepción de la Eucaristía es la fuerza para el camino y se hace en el nombre de Dios. Por eso la iglesia, por medio de su ministro, le dice al enfermo: come la Eucaristía. Y con la fuerza de esta Eucaristía transita el camino de purificación que el Señor te ha puesto para llevarte a la cumbre de tu vida, para llevarte al momento de entregar tu vida al Padre de la mejor manera posible, así como Elías, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y esos 40 días son la imagen del tiempo que pasamos en nuestro desierto, que para unos pueden ser 30 años, para unos 20, para otros un día. La iglesia lo que quiere hacer en el sacramento de la unción de los enfermos, queridos amigos, es acercar la palabra de Dios aplicándola a nuestras circunstancias y viendo cómo el Señor desde esa palabra le habla al enfermo en aquí y ahora, en cada una de sus circunstancias, para darle la fuerza necesaria para poder caminar.
Los enfermos no están solos. Dios está con ellos. Los enfermos no están solos. Los que hemos cuidado de ellos, estamos con ellos. Los enfermos no están solos. La iglesia está con ellos y le regala este sacramento de la unción de los enfermos para fortificarlos en su enfermedad.